Y comenzamos con el primer tema del día y vamos a ingresar a nuestro segmento de lectura. El día de hoy me encuentro acompañado del narrador, editor y cronista Juan Carlos Suárez. Bienvenido Entre Gente. Hola Piero, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto poder conversar contigo el día de hoy y por supuesto tienes muchos más talentos que tenemos que reconocer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la lectura. ¿No es cierto? Coméntame un poco, pero antes de tu libro, que ha sido referente en diferentes instituciones públicas de educación. Sí, en el año de la publicación el libro fue seleccionado para leerse en toda la región Junín. Fue grato, me hubiese gustado incluso aprovechar para conocer a muchos de los lectores del libro. Cautivo de mar y tierra. Sí, sí. Una novela de aventuras, una novela... Bueno, en realidad yo quería hacer solamente una novela de aventuras, pero al final creo que me rebasó y terminó constituyendo otras cosas. Un libro que abordaba, imagino que muchas preocupaciones mías, ¿no? Claro. La condición humana, y digamos la muerte. ¿Y cuando lo escribiste, lo dirigiste específicamente al público juvenil o especial a toda la familia? Cuando lo empecé a escribir, te confieso, Piero, de que yo tenía la intención de hacer simplemente un pequeño relato infantil. Pero poco a poco se fue haciendo más y más complejo y llegó un momento en el que me di cuenta de que era demasiado complejo y ya no iba a ser infantil e incluso puede que iba a ser solamente para lectores adultos. Y tú me comentabas que en el proceso has ido cambiando también de historia, has cambiado el final. Sí, cambió mucho la novela. A veces me encontraba que una pequeña circunstancia en el libro no podía darse, entonces tenía que cambiarlo todo y a veces eso me alteraba 4 o 5 capítulos ya escritos que con dolor tenía que desecharlos. Pero qué bueno es que tu libro haya llegado a las manos de todos los jóvenes, también de niños, y han podido también ellos leer, ¿no? Es importante también incentivar la lectura aquí en nuestra ciudad y desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú la realidad de Huancayo? ¿Los jóvenes están leyendo cada vez más, menos? De leerse se está leyendo. Más o menos en el año 2000 y picos, a inicios, okay. El Estado puso en marcha un programa que se llama el Plan Lector. Okay. Entonces eso, digamos, exige a los estudiantes que deben leer por lo menos un libro por mes dentro de los colegios. El asunto es de que tiene, digamos, todavía es algo que se puede mejorar, pero digamos, eso ya nos da la obligación a los alumnos de leer. Claro. Y más que una obligación, en realidad la lectura no debemos verla como una obligación, sino más bien como un placer. Es muy grato leer, muy grato, porque te puedes encontrar con muchos mundos, con muchas vidas, y de pronto, no sé, puede que dejes de ser, no sé... digamos, Piero y me convierto en un personaje, ¿no? Claro, puede que en este caso estés dentro de la lectura, imaginando, estés ahí con sombrero y una espada luchando contra las intrigas de Milady y eres uno de los 3 mosqueteros. Claro, y te vuelves el protagonista de la historia y también le das un rumbo según tus vivencias, ¿no? Según tus emociones. Claro, y por supuesto, cuando uno abre un libro, abre la puerta a un universo diferente, ¿no? Eso. Sí. O sea, tenemos que entender de que la ficción es muy importante para nosotros como seres humanos. Claro. Creo que la ficción ha sido la piedra angular para que el hombre deje de ser, digamos, bueno, en algún momento, ¿no? Éramos homínidos, monos, y eso nos humanizó, la ficción. ¿Qué estimula la lectura en la vida de las personas? Uno, digamos, entre adolescentes o entre niños, tener libros en casa, muy importante. Eso es importante. Muy importante. Y también los padres deben dar el ejemplo, ¿no? Leyendo, sí. Si el padre no lee, así haya libros en casa, pues no, posiblemente el niño no se va a sentir impulsado a leer, porque recordemos de que para el niño el papá es el héroe. Por supuesto. Entonces, si el papá no lee, pues bueno, ¿qué va a imitar? Y también generar un espacio, ¿no? Donde podamos incentivar la lectura a nuestros hijos. Eso es importante, ¿no? Sí, de todos modos siempre es bueno, por ejemplo, algunas veces cuando yo tenía niños en casa, a veces les leía un poco, o a veces les leía media historia y les entregaba el libro para que lean lo demás. Okay. Y muchas veces lo hacían. Ahora es un poco más difícil porque hay muchos elementos distractores, desde la internet, YouTube, Netflix. ¿Y eso cómo ha influido en la lectura en la actualidad? La ha reducido bastante. Pero no sé, personalmente yo no lo veo, digamos, como un riesgo, digamos, como el enemigo,
Sino bien creo que tranquilamente se puede complementar la lectura, los libros, los soportes audiovisuales. Sí, también vemos libros hoy en día en plataformas digitales, ¿no? Sí, claro. Libros claro. virtuales también. Sí, sí. Los sí. niños también pueden acceder tranquilamente. Sí, hoy en día incluso se puede comprar libros que solamente los vamos a tener en digital. Los podemos, hay libros electrónicos en los que podemos leer desde el celular, una tablet. Pero también, o sea, incluso hay audiolibros. Si por ejemplo gustas de hacer ejercicio, puedes oír un capítulo mientras te ejercitas. Entonces, pero siempre hay un momento en el que podemos disfrutar de la lectura. Es importante también formar una rutina, ¿no? Un hábito de lectura, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hay personas que tratan de leer 2 o 3 horas al día. A veces es un poco difícil porque siempre tenemos muchas actividades y la primera que vamos a sacrificar, si es que una de estas actividades se alarga, es pues la lectura. Y si hay personas que compran el libro y lo guardan todos los días en el estante y nunca lo leen, que lo tocan. ¿Te ha pasado en algún momento? Sí, con vergüenza debo confesarte de que he comprado muchísimos libros que ya llevan 8 o 10 años ahí en la biblioteca y aún no los he podido leer. Pero el hecho de que el libro esté en casa aumenta las posibilidades de que en algún momento los vas a leer. Y por supuesto tiene bastantes beneficios, ¿no? El hecho de leer, de incentivar también a los jóvenes, los niños a la lectura. Sí, claro, uno de los beneficios, o sea, aparte de que nos va a dar un mayor caudal de vocabulario, de lenguaje, es también de que nos hacemos más sensibles. Y la sensibilidad es muy importante, incluso para poder luchar contra grandes lastres de la sociedad, el machismo, el racismo. Son cosas que están ahí, son propias de la sociedad, una sociedad enferma en la que estamos, pero el libro nos va a dar empatía, entender de que puede que las personas seamos iguales, o sea, no importa el tono de piel, no importa las estaturas, no importa nada de eso, sino que las personas somos iguales en el fondo. Y aparte que nos ayuda también a facilitar la comunicación entre nosotros, entre las personas. Sí, ¿no? claro. Eso es muy importante. Las personas vamos a aprender más, pero en especial vamos a entender de que podemos ponernos en el lugar del otro y eso nos hace mejores personas en el fondo. Y también nos ayuda a liberar las emociones que a veces nos guardamos, ¿no? Sí, como la claro. tristeza, la alegría, la rabia. Sí, claro. Yo por ejemplo, he escuchado testimonios de personas que han, estaban a punto de tomar una acción terrible y la lectura de un libro, ha podido paliar eso. Y tú me comentabas un ejemplo que te sucedió en la vida real, ¿no? Sí. Bueno, fue con mi libro. Yo publiqué el libro, me tomó mucho trabajo en realidad. Tuvo críticas buenas en general. Pero de todo eso que escuché del libro, de todo aquello que leí del libro, lo más grato, lo más bonito que fue de la boca de un interno de un penal. Que me dijo que Carlos? leyó el libro en un momento muy difícil de su vida y que al terminar de leerlo sintió de que la vida valía la pena vivirla. ¡Wow! Qué impacto positivo, ¿no? Para las personas. Sí, realmente hasta has logrado cambiarle la vida con el libro. Sí, claro. Entonces eso me hizo sentir muy bien y entendí de que valió la pena tanto trabajo. Y también entonces recalcar que la gente siempre debe tener ese hábito para la lectura y por supuesto abrir su conocimiento y aperturarse, ¿no? Sí, claro, abrirse, pero principalmente, veamos la lectura como entretenimiento y como un placer, no tenerle miedo al libro. Leer un libro es grato, es agradable, no lo veamos como un deber, eso es muy malo. Por ejemplo, yo he visto en mi trabajo de que a veces se obliga, a un lector joven y hasta se les pone la lectura como castigo, ¿no? Había un profesor, por ejemplo, con el que una vez me topé, que a los alumnos que se habían portado mal les daba un libro y les decía, ya van a leer tales capítulos. Y debe incentivar, generar un poquito de rechazo. Claro, entonces, ¿no? Eso inconscientemente nos dice, bueno, la lectura es un castigo, ¿no? Claro. Así que si tengo la libertad de elegir, no voy a elegir castigarme, no voy a leer. Juan Carlos, realmente ha sido un placer poder conversar contigo y gracias por habernos dado esos puntos importantes para seguir generando el hábito por la lectura. ¿Algunas últimas recomendaciones para nuestro público? Démosle la oportunidad al libro. El libro nos va a abrir muchas puertas y principalmente nos va a hacer
vivir grandes aventuras. Juan Carlos, muchas gracias. Y ahora sí, llega un momento de irnos a una breve pausa comercial y no te muevas de tus pantallas porque tenemos muchos más temas de interés para toda la familia.